¿Alguna vez has notado cómo los relojes simplemente siguen avanzando? Prestes atención o no, la manecilla de los segundos se mueve. El día se convierte en noche. Envejeces, los planetas giran, las estrellas brillan, las galaxias se alejan unas de otras. Todo parece automático, como si el universo siguiera algún ritmo no dicho, algo incorporado, algo permanente. Pero aquí está el asunto. El hecho de que algo parezca constante ahora no significa que siempre lo será. El tiempo, el movimiento, la energía, todo eso parece infinito, pero no lo es. Son temporales. Como todo en la naturaleza, cambian, se deterioran, terminan. Y si nos alejamos lo suficiente en el futuro, no décadas, no siglos, sino billones y billones de años, las cosas dejan de tener sentido. No de manera poética, literalmente. La física empieza a comportarse de forma extraña, y no estamos hablando de ciencia ficción ni de alguna teoría marginal al azar. Estamos hablando de hacia dónde nos lleva la física convencional cuando hacemos una pregunta simple: ¿cómo termina el universo? Resulta que el final de todo no es simplemente una tranquila desaparición en la oscuridad. Es una transformación lenta y extraña, un lugar donde las reglas conocidas dejan de aplicarse, donde la realidad se vuelve fría, silenciosa y profundamente extraña, no porque hayamos inventado una nueva física, sino porque seguimos las leyes antiguas hasta sus últimas consecuencias. Así que vayamos allí. No al Big Bang, no al presente, sino al final, al futuro lejano, a un tiempo en el que las estrellas han desaparecido, las galaxias se han desvanecido y hasta los propios átomos ya no tienen nada más que decir. Ahora mismo vivimos en una edad dorada de luz. Donde quiera que mires en el cielo nocturno, ves estrellas en su apogeo, quemando hidrógeno, fusionando elementos, iluminando las galaxias como farolas cósmicas. Pero ese resplandor no es eterno. Es tiempo prestado. Las estrellas no son permanentes. Son motores con tanques de combustible, y como todo motor, eventualmente se quedan sin energía. Algunas se apagan con una explosión, dejando estrellas de neutrones o agujeros negros. Otras mueren más silenciosamente. Una estrella como el Sol se hinchará hasta gigante roja, perderá sus capas exteriores y colapsará en una enana blanca. Este destino para estrellas de diferentes masas fue aclarado por un astrofísico indio-estadounidense, Subrahmanyan Chandrasekhar, quien en la década de 1930 calculó que las estrellas por debajo de una masa crítica, ahora llamada el límite de Chandrasekhar, se convierten en enanas blancas, mientras que las más pesadas colapsan en estrellas de neutrones o agujeros negros tras explosiones catastróficas. Las estrellas brillarán durante miles de millones de años más, enfriándose lentamente en la oscuridad, hasta que un día dejarán de emitir luz por completo. Ese es el primer acto de la larga despedida del universo. Pero no es solo una estrella, son todas. A lo largo de billones de galaxias, la tasa de nacimiento de estrellas está disminuyendo. El universo solía estar desbordado de creación, con nuevas estrellas formándose constantemente en gigantescas nubes de gas, pero ese gas se está agotando. El material que forma nuevas estrellas se está agotando, y sin estrellas nuevas, las luces comienzan a apagarse. Estamos hablando de un futuro tan lejano que el cerebro humano realmente no puede imaginarlo. 10 billones de años, 100 billones, tal vez más. No se siente como nada porque ya no ocurre nada a escala humana, pero lenta e inevitablemente, las galaxias dejan de brillar. Una a una se apagan como brasas moribundas. ¿Y qué queda atrás? Un universo silencioso lleno de restos. Todavía encontrarás enanas blancas, estrellas de neutrones y algún que otro agujero negro vagando por la oscuridad. Algunos aún pueden tener planetas en órbita, mundos congelados y olvidados que giran en silencio alrededor de los restos de soles que no han brillado en 100 billones de años. Eso no es una exageración poética. Eso es simplemente la astrofísica llevada a su límite natural. Y aquí está el asunto. Nada de esto requiere algo nuevo, ni fuerzas misteriosas, ni magia cuántica, solo la física ordinaria, desarrollándose hasta sus últimas páginas. La fusión se detiene, el calor se escapa, el movimiento se ralentiza, los sistemas se descomponen. En algún momento, en un futuro muy lejano,
la última enana roja, la estrella más pequeña y de combustión más lenta, finalmente se apagará. Será el último punto de calor en todo el universo observable, y cuando esa luz se apague, no habrá nunca otra. Ese es el momento en que cae el telón sobre la luz de las estrellas. El teatro cósmico cierra para siempre. No hay más luz, no hay más calor, solo quedan los restos de un universo que solía brillar. Pero no te dejes engañar. Que esté oscuro no significa que todo haya terminado. ¿Lo realmente extraño? Eso aún está por venir, porque ahora estamos en un universo con casi nada de energía, sin actividad y sin creación. Ahora hemos entrado en la era degenerada. Esta era resalta la impermanencia de la vitalidad actual del universo. Esta fase, aunque sombría, es una consecuencia natural de la evolución estelar tal como la han descrito científicos como Hans Bethe y Chandrasekhar, y prepara el escenario para un tiempo en el que la materia empieza a perder su significado y solo quedan los pesos pesados. ¿Y el más pesado de todos? Los agujeros negros. Una vez que las estrellas desaparecen, el universo empieza a sentirse vacío, pero no lo está, al menos no todavía. Incluso después de que se apague la última luz, algo sigue manteniendo todo unido. No es el calor, ni la fusión, ni la radiación, sino la gravedad. Verás, mientras que la mayoría de las cosas en el universo se apagan o se desintegran, los agujeros negros no lo hacen, al menos no al principio. Están hechos de otra manera. Son los objetos más densos que conocemos. Ninguna luz escapa de ellos. Ninguna información escapa de ellos. No son solo restos de estrellas masivas. Son los supervivientes a largo plazo de cada colisión galáctica, cada supernova, cada danza espiral de materia que alguna vez se acercó demasiado al borde. En este futuro lejano, las galaxias ya no son discos brillantes. Son tumbas oscuras y silenciosas. Y dentro de esas tumbas, agujeros negros, acechando como gigantes dormidos esparcidos por todo el cosmos. Esta extraña época es la era de los agujeros negros. A lo largo de escalas de tiempo inimaginables, estos agujeros negros comienzan a moverse, no rápido, no de manera violenta, solo el lento ballet de la gravedad. Se desplazan a la deriva. Algunos colisionan. Otros forman sistemas más grandes. Los pocos restos de materia, planetas errantes, enanas marrones, tal vez incluso las últimas estrellas de neutrones, son consumidos lentamente. Este es un proceso gradual en el que los agujeros negros absorben la materia que se aventura demasiado cerca. La gravedad atrae estos objetos o partículas hacia la influencia del agujero negro, pero ni siquiera eso dura para siempre. Después de suficiente tiempo, incluso las colisiones se vuelven raras. El espacio se ha expandido demasiado. Todo está demasiado disperso. El universo no solo está oscuro ahora, también está en silencio. Los agujeros negros permanecen en medio de ese silencio. No brillan, no se mueven mucho, simplemente existen. Pero aquí viene el giro. Los agujeros negros tampoco son eternos. Se evaporan. Suena extraño, y lo es, porque los agujeros negros son conocidos por devorar cosas, no por desaparecer. Pero gracias a Stephen Hawking, sabemos que los agujeros negros en realidad pierden masa con el tiempo. No rápidamente, ni de una manera que notaríamos en nuestra vida, sino lentamente a través de algo llamado radiación de Hawking. La idea es esta: el vacío del espacio no está vacío. La mecánica cuántica dice que siempre está burbujeando con partículas temporales que aparecen y desaparecen de la existencia. Normalmente se aniquilan entre sí y desaparecen, pero cerca del borde de un agujero negro, justo en el horizonte de sucesos, las partículas virtuales pueden separarse. Una cae dentro, la otra escapa. Esa partícula que escapa roba un poco de la energía del agujero negro. Con el tiempo, esa pérdida de energía se acumula. Es diminuta, ridículamente pequeña. Un agujero negro supermasivo tardaría 100 años en evaporarse por completo. Eso es un 1 seguido de 100 ceros, un número tan grande que hace que la edad actual del universo, apenas 13.800 millones de años, parezca el parpadeo de un ojo. Pero el universo es paciente. Eventualmente, a lo largo de esa escala de tiempo, incluso los agujeros negros más grandes se desvanecen. Pierden energía poco a poco hasta que no queda nada más que una bocanada de radiación, sin explosión, sin colapso. Solo una suave despedida. ¿Y después de eso? Ya no quedan motores. Ya no hay luz. Ya no hay bestias gravitacionales esperando en la oscuridad.
no queda nada más que un vacío casi perfecto, solo una dispersión de partículas subatómicas, radiación tan estirada que apenas cuenta, y un escenario vacío donde todos los actores se han ido. Ahora estamos en un universo donde incluso la gravedad, la última fuerza que mantenía todo unido, se ha quedado sin nada que sostener. Es difícil de imaginar porque nunca hemos visto la verdadera nada. Incluso las habitaciones vacías todavía tienen aire. Incluso el vacío del espacio todavía tiene luz de las estrellas. Pero en esta época lejana no hay luz, ni estrellas, ni materia, ni agujeros negros y casi nada de calor. El universo no ha explotado, no se ha colapsado, simplemente se ha descompuesto. Pero de alguna manera, esto no es el final de lo extraño, porque ahora, sin estrellas, ni agujeros negros, ni átomos que nos distraigan, lo único que sigue funcionando es el mundo cuántico. Para cuando el último agujero negro se evapora, el universo ya ha perdido casi todo lo que reconocemos. No hay estrellas, ni galaxias, ni luz, ni explosiones, ni estructura, solo una delgada y oscura extensión que sigue expandiéndose, cada vez más fría. Pero, curiosamente, el universo aún no está completamente vacío, no del todo. Lo que queda son los restos de los restos, las enanas blancas. Esos núcleos densos y apagados de estrellas todavía existen, aunque ya no brillan. Después de billones de años, se han enfriado tanto que ahora son simplemente enanas negras frías. No emiten luz. Simplemente están ahí, muertas y densas, flotando en la oscuridad. Las estrellas de neutrones, esos núcleos colapsados de estrellas masivas, también siguen por ahí. Y lo mismo ocurre con los planetas errantes, aquellos que fueron expulsados de sus sistemas hace mucho tiempo. Incluso podría haber algunas partículas sueltas o moléculas solitarias flotando por el vacío. No es mucho, pero técnicamente sigue siendo materia. Pero aquí está el problema. Todo esto es inútil. La energía en el universo fluye de lo caliente a lo frío. Así es como se realiza el trabajo. Por eso brillan las estrellas, por eso funcionan los motores, por eso existe la vida. Pero ahora todo está frío, ya no queda ningún gradiente, ninguna diferencia que impulse algo, ningún calor que haga que las cosas se muevan. Y así, aunque las partículas todavía existen, en realidad no está ocurriendo nada. Esto es la entropía en su punto máximo. El universo no está muerto de la manera explosiva y dramática que solemos imaginar. Es simplemente silencio, quietud, como un reloj que no ha sido destruido, solo se ha quedado tan sin cuerda que ya no puede hacer tic-tac. Es una forma extraña de existencia. La materia está ahí, técnicamente, pero ahora carece de sentido. No hay estrellas para orbitar, ni galaxias en las que caer, ni agujeros negros que la devoren. El espacio se ha expandido tanto que todo está aislado. Cada objeto está solo, demasiado lejos de cualquier otro como para interactuar jamás. El universo se convierte en un museo de fósiles cósmicos. Un enano negro aquí, una estrella de neutrones allá, un protón solitario aún vagando desde una galaxia que dejó de existir hace eones, todos congelados, todos inmóviles. No porque algo se haya roto, sino porque todo funcionó exactamente como debía durante demasiado tiempo. Y esta era podría durar para siempre, a menos que los propios protones decaigan. Esa es la gran pregunta. Según el modelo estándar de la física, los protones podrían ser estables. Podrían durar por la eternidad. Pero algunas teorías, especialmente aquellas que intentan unificar las fuerzas de la naturaleza, sugieren que los protones pueden decaer de manera muy lenta. Dos figuras destacadas, que hicieron contribuciones fundamentales al desarrollo de las teorías de gran unificación y al concepto de la desintegración del protón, son Howard Georgi y Sheldon Glashow. La vida media predicha es extremadamente larga. Estamos hablando de tiempos de desintegración de al menos 10 a la potencia de 34 años. Ese es un número que hace que incluso la vida útil de los agujeros negros parezca corta. Pero si esto es cierto, entonces ni siquiera los átomos de esta era degenerada están a salvo. Eventualmente se desmoronarán en radiación, y cuando eso ocurra, las últimas partículas sólidas del universo desaparecerán. No habrá más materia. No habrá más átomos. Nada más que radiación, desvaneciéndose cada vez más en el fondo, estirándose hasta volverse imposible de medir debido a la expansión. Suena surrealista, pero todo esto sigue siendo física básica.
No hay reglas nuevas, ni magia, solo la gravedad, la termodinámica, la física de partículas y el tiempo haciendo lo suyo hasta el amargo final. Y cuanto más profundo vamos, más extraño se vuelve, porque una vez que incluso los protones desaparecen, el universo no se apaga, no se vuelve negro, permanece negro. Y negro no es lo mismo que vacío, porque incluso en ausencia de materia, el vacío no está realmente vacío. Todavía existen campos, todavía existe el espacio, todavía existe la mecánica cuántica, y es ahí donde las cosas empiezan a torcerse de nuevo, porque ahora, sin nada que se mueva, decaiga o interactúe, el universo se convierte en un lienzo en blanco para las posibilidades más extrañas que la física puede ofrecer. A estas alturas, el universo ha perdido casi todo lo que alguna vez tuvo. No hay luz, ni calor, ni estrellas ni agujeros negros, solo unos pocos vestigios antiguos esparcidos por el espacio en expansión. Pero ni siquiera esos restos están a salvo, porque si un proceso específico resulta ser cierto, la desintegración del protón, entonces incluso los bloques de construcción más resistentes de la materia acabarán descomponiéndose. Hablemos de los protones por un momento. Cada átomo está construido sobre protones. Están dentro de los núcleos de los átomos, emparejados con neutrones y rodeados de electrones. Pero en comparación con los electrones, los protones son mucho más grandes y pesados. Son las cosas que hacen que la materia sea materia. Sin ellos, los átomos no existirían. Y durante la mayor parte de la física moderna, se pensaba que los protones eran estables, eternos. Después de todo, nunca hemos visto uno desintegrarse. Pero las teorías de gran unificación, el tipo de teorías que intentan combinar las fuerzas fuerte, débil y electromagnética, predicen que los protones no duran para siempre. Se desintegran muy lentamente, sí, increíblemente lento, pero aún así se desintegran. ¿Qué tan lentamente? Bueno, según algunas estimaciones, un protón podría durar 10 a la potencia de 34 años antes de desintegrarse. Eso es más tiempo que la edad actual del universo, por aproximadamente 3/4 de 1.000.000 de billones de billones. Pero recuerda, al tiempo no le importa cuánto tarde algo. El universo no tiene prisa, esperará. Y así, si la desintegración del protón es real, entonces incluso los fríos y silenciosos restos de la era degenerada, las enanas negras, las estrellas de neutrones, los planetas errantes y la materia flotante acabarán desintegrándose. Los protones dentro de ellos se desintegrarán espontáneamente en partículas más ligeras, principalmente positrones y fotones. Con el tiempo, todo lo sólido desaparecerá no en un incendio o explosión, sino silenciosamente a través de la desintegración. Ya no queda energía para mantener nada unido. No hay estructuras, no hay sistemas, solo una fina e invisible sopa de partículas fundamentales y radiación que se dispersa interminablemente. Incluso las estrellas de neutrones, esos densos restos que parecían intocables, podrían desmoronarse. En escalas de tiempo lo suficientemente largas, incluso las partículas dentro de ellas podrían no resistir. Y una vez que eso suceda, el universo entra en una nueva fase, la radiación posterior a la desintegración del protón. Pero no te dejes engañar por el nombre. Este no es un tiempo brillante ni ardiente. No es como el universo temprano, lleno de luz y plasma. Es exactamente lo opuesto. Esta es radiación extendida a través del vacío más delgado imaginable. Unas pocas partículas por el espacio equivalente a una galaxia, demasiado dispersas para interactuar, demasiado frías para importar. Estos son fotones y neutrinos que quedaron tras toda la desintegración. Se mueven a través del espacio, pero no hacen nada, no colisionan, no forman nada nuevo. Simplemente están ahí, extendiéndose cada vez más a medida que el universo sigue expandiéndose. Es una especie de caos silencioso, un mar de productos de desintegración que deriva para siempre en la oscuridad. Y aún así, incluso aquí, incluso ahora, el universo no está completamente muerto, porque el espacio mismo todavía existe. Y el espacio nunca está realmente vacío. En este punto, la física empieza a sentirse más como filosofía, porque si no está ocurriendo nada, el tiempo sigue avanzando. Si todo lo que podía suceder ya ha sucedido, ¿qué queda? Pero antes de adentrarnos en la muerte del tiempo, la física nos lanza un último giro. Porque incluso después de que las últimas partículas se desintegren y el último agujero negro se apague, la mecánica cuántica sigue susurrando en el vacío, y en ese susurro podría surgir algo muy extraño.
Incluso en un universo despojado de estrellas, de agujeros negros, de materia, todavía queda algo, el vacío. Parece que no es nada, pero en física, el vacío no está realmente vacío. Es una especie de escenario, un campo energético invisible, sobre el que se asienta cada partícula. Incluso cuando el espacio parece silencioso y quieto, está definido por el vacío en el que descansa, y ese vacío puede no ser estable. Aquí es donde se pone extraño. Ahora mismo, nuestro universo funciona porque ciertos valores son exactamente los adecuados. El campo de Higgs, por ejemplo, es el que da masa a las partículas. Sin él, los átomos no se mantendrían unidos, las estrellas no se formarían, la química no existiría. Los números encajan de la manera justa para permitir un universo estable. Pero esa estabilidad podría ser una ilusión. Los físicos teóricos Gianfrancesco Giudice y John Ellis exploraron esta inquietante posibilidad. Después del descubrimiento del bosón de Higgs, hicieron los cálculos, y lo que encontraron fue inquietante. Según sus cálculos, nuestro estado de vacío, en el que vivimos, podría no ser el estado de energía más bajo posible. Podría ser simplemente metaestable. Eso significa que funciona por ahora, pero existe un vacío más profundo y estable, al que el universo podría, en teoría, caer. ¿Y cómo sucedería eso? A través de la desintegración del vacío. La desintegración del vacío es un proceso teórico en el que el estado de vacío actual del universo, que define las propiedades fundamentales de las partículas y las fuerzas, transiciona a un estado de vacío de menor energía, alterando potencialmente las leyes de la física. Una pequeña región del espacio podría cambiar espontáneamente al estado de vacío verdadero debido a fluctuaciones cuánticas. Esta región, llamada burbuja de vacío verdadero, se expandiría entonces a casi la velocidad de la luz, convirtiendo el vacío metaestable circundante en el vacío verdadero. Las propias leyes de la física son reemplazadas. No hay advertencia, no hay tiempo para reaccionar, no hay escape. No es una explosión en el sentido habitual. No hay escombros, ni onda de choque, ni calor, solo reemplazo. Todo lo que sabías sobre partículas, masa, carga, interacción, todo desaparece dentro del nuevo vacío. Lo que queda podría ser incompatible con los átomos o incluso con el tiempo. Podría ser una nada plana o podría dar origen a un conjunto completamente diferente de leyes físicas. No sabemos qué vendría después, pero estamos bastante seguros de que no estaríamos presentes durante la transición. Ahora, aquí viene la parte que realmente altera nuestra percepción del tiempo. La desintegración del vacío podría ocurrir en cualquier momento, no en un futuro lejano, en un universo moribundo, incluso ahora, incluso aquí, incluso dentro de ti. Las fluctuaciones cuánticas no piden permiso. La única razón por la que no lo hemos visto aún es pura probabilidad. Pero en un futuro lejano, en un universo estirado, frío y vacío, hay mucho más espacio para que esas probabilidades se manifiesten. Más espacio, más tiempo, más oportunidades. Y como no hay un costo energético para que la burbuja de decaimiento del vacío se expanda por el espacio vacío, una vez que comienza, no se detiene. Una fluctuación, una burbuja, un solo lanzamiento en los dados cuánticos y todo el universo se reescribe. Toda la física que conocemos, todas las constantes en las que confiamos, todas las partículas de las que estamos hechos, podrían desaparecer no por violencia, sino por irrelevancia, reemplazadas por algo más estable, más fundamental. Es como descubrir que el suelo sobre el que has estado parado no es sólido, sino hielo, y que debajo del hielo hay algo más profundo, más antiguo, y nada parecido a lo que creías que era real. La desintegración del vacío no es solo el fin de las cosas, es el fin del significado. Porque si las reglas de la física pueden cambiar de repente, entonces nada es realmente permanente, ni siquiera el concepto de permanencia. Vale la pena mencionar que esto no es una especulación marginal. Los físicos han hecho los cálculos. Según la masa del bosón de Higgs y del quark top, nuestro universo se encuentra peligrosamente cerca de esa línea metaestable. No sabemos con certeza si es estable o no. Pero si no lo es, entonces la desintegración del vacío no solo es posible, es inevitable. Y aún así, la parte más aterradora no es la desintegración en sí, sino el silencio antes de que ocurra. Porque ahora el universo está vacío, frío, oscuro, esperando.
Y es ahí donde la mecánica cuántica empieza a ser algo aún más extraño. No es ruidoso, no es violento, sino raro de una manera silenciosa y estadística. Porque incluso cuando no queda nada, la mecánica cuántica no se detiene. Para este punto en la historia del universo, todo lo que podía desvanecerse ya se ha desvanecido. Cada estrella se ha apagado. Cada agujero negro se ha evaporado. Cada átomo se ha desintegrado en radiación. El espacio es más frío de lo que podemos imaginar. El tiempo sigue avanzando, pero ya no ocurre mucho. Y aún así, todavía hay algo que no ha guardado silencio: la mecánica cuántica. Verás, incluso cuando un sistema parece completamente estable, incluso cuando no hay energía, ni calor, ni interacciones, las reglas de la mecánica cuántica no dejan de aplicarse. De hecho, se vuelven más notorias cuando todo lo demás ha desaparecido. Porque la mecánica cuántica no necesita mucho para funcionar, solo incertidumbre, solo posibilidad. Y en un universo tan vacío, la posibilidad es lo único que queda. Vamos a desglosarlo. En la física cuántica, el espacio vacío no está realmente vacío. Es un campo hirviente de fluctuaciones temporales. Incluso en un vacío perfecto, las partículas pueden aparecer y desaparecer sin razón alguna, simplemente porque la probabilidad lo permite. Normalmente, estos son eventos diminutos. Un par de partículas virtuales puede surgir en la existencia y desvanecerse una fracción de segundo después. No nos damos cuenta porque duran muy poco y porque hay muchas otras cosas sucediendo. Pero en un universo del futuro lejano, donde todo lo demás está quieto, estos pequeños destellos son todo lo que queda. Y lo más extraño es que algunos de ellos podrían no ser tan diminutos. En teoría, si esperas lo suficiente, las fluctuaciones cuánticas podrían crear casi cualquier cosa: una sola partícula, una molécula, un átomo completo e incluso un cerebro entero. Sí, un cerebro. No es una metáfora. Los físicos han considerado seriamente la idea de que, en el vasto y vacío futuro del universo, es estadísticamente posible que un cerebro completamente formado y consciente, con pensamientos, recuerdos y sensaciones, aparezca de la nada. Sin cuerpo, sin planeta, sin galaxia, solo una mente solitaria y desencarnada. Esto se llama el problema del cerebro de Boltzmann. Es un experimento mental que lleva el nombre de Ludwig Boltzmann, un físico del siglo XIX que desarrolló ideas en mecánica estadística y entropía. Él sugirió que el orden puede surgir espontáneamente del desorden si esperas el tiempo suficiente. No ocurre a menudo, ni de manera predecible, pero a veces sucede. Ahora toma esa idea y estírala. En un universo eternamente silencioso, con fluctuaciones cuánticas burbujeando por siempre en el fondo, las probabilidades de que ocurran cosas extrañas no llegan a ser cero. Simplemente se vuelven más pequeñas. Pero con tiempo infinito, incluso las probabilidades más pequeñas terminan ocurriendo. Así que imagina que un cerebro aparece de la nada, tal vez por un segundo, tal vez con el recuerdo de una vida que nunca vivió, y luego se disuelve de nuevo. Suena absurdo, y lo es, pero es una consecuencia real de cómo funciona la mecánica cuántica en un universo antiguo y silencioso. Ahora piensa en algo más grande. Si puede aparecer un cerebro, ¿qué tal un planeta entero o incluso un nuevo universo? La tunelización cuántica no solo se aplica a las partículas. En teoría, regiones enteras del espacio podrían hacer túnel hacia nuevos estados, como un vacío fresco con diferentes leyes de la física. Ese nuevo vacío podría expandirse y convertirse en su propio universo, completamente desconectado del nuestro. Así que, incluso en la muerte, el universo no ha terminado del todo, no de la manera en que pensábamos. No está vivo, pero tampoco está quieto. Se convierte en un campo de juego estadístico. La mayor parte del tiempo no ocurre nada, pero a veces, solo lo suficientemente raro como para ser extraño, algo parpadea y cobra existencia. Un cerebro, un destello de luz, un nuevo conjunto de leyes físicas, un universo reiniciado a partir del ruido. Y aquí es donde viene el verdadero giro filosófico. Si estas fluctuaciones ocurren con suficiente frecuencia, entonces la forma más probable de conciencia podría no ser la vida que evolucionó de manera natural, sino momentos aislados que aparecen al azar. Ese es la paradoja del cerebro de Boltzmann. Si el futuro lejano produce más mentes falsas que mentes evolucionadas, entonces solo te queda una ilusión momentánea.
La cuestión es que, una vez que la materia ha desaparecido, las estrellas han muerto, los agujeros negros se han desvanecido e incluso las partículas se han desintegrado. El universo no queda en silencio. Se vuelve probabilístico. Comienza a soñar en destellos cuánticos. Sin narrativa. Sin propósito. Solo la posibilidad estadística representando escenas extrañas en un vacío por lo demás desierto. Y eso nos lleva a una pregunta aún más grande. Si no ocurre nada significativo, si todo lo que queda es aleatoriedad, ¿entonces el tiempo sigue existiendo? Así que ahora el universo ha llegado a un lugar que ni siquiera parece un lugar. No hay estructura, ni actividad, ni dirección, solo espacio vacío, extendiéndose a lo largo de distancias demasiado vastas para describir, lleno de los rastros más débiles de radiación y los destellos cuánticos más raros. El escenario sigue aquí, pero los actores se han ido hace mucho. Las luces están apagadas. La historia, al parecer, ha terminado. Pero una pregunta aún permanece en la oscuridad. ¿El tiempo sigue corriendo? Ludwig Boltzmann y Sean Carroll son dos científicos destacados cuyos trabajos fundamentan las ideas sobre la flecha del tiempo, la entropía y la noción de que el tiempo se congela en un universo de entropía máxima. Es fácil suponer que el tiempo simplemente sigue avanzando. Después de todo, está presente en todo lo que hacemos. Un momento sigue a otro, envejecemos, las cosas cambian. Pero en la física, el tiempo no es algo independiente que flota en el fondo. Está ligado al cambio, a la entropía, a la memoria, a la diferencia. Y en un universo donde nada está cambiando, es válido preguntarse, ¿qué significa siquiera el tiempo? En nuestro mundo, el tiempo tiene una dirección. La llamamos la flecha del tiempo. Apunta hacia adelante porque la entropía aumenta. Los sistemas pasan del orden al desorden. El hielo se derrite, las estrellas se apagan. Así es como sabemos que el tiempo avanza. Pero cuando todo alcanza la entropía máxima, esa flecha comienza a tambalearse. Sin nuevo desorden que crear, no hay sentido de antes y después. No hay razón para decir que este momento es diferente al siguiente. El universo no retrocede, pero tampoco avanza. Simplemente flota. Piensa en un video en pausa. Técnicamente, sigue en funcionamiento. La barra de reproducción está ahí, el cuadro está cargado, pero nada se mueve. Así es como podría sentirse el tiempo en el estado final del universo. No como un reloj que avanza, sino como un fotograma congelado que nunca se actualiza. Ahora, aquí es donde las cosas se profundizan. Incluso si algunos últimos destellos de aleatoriedad cuántica aún ocurren, como el ocasional cerebro de Boltzmann o una fluctuación del vacío, esos eventos no construyen nada. No se acumulan, no dejan registros, son autosuficientes y desaparecen en un instante. Así que, incluso si el tiempo existe técnicamente, no hay memoria de él, no hay historia, no hay información que distinga un momento del siguiente. Y sin información, la física empieza a perder su sentido, porque la física se basa en predecir cambios, en usar lo que sabemos para averiguar qué sigue. Pero si no hay nada que observar, nada que medir y nada que recordar, ¿qué queda por describir? Quizás aquí es donde termina la física, no con una singularidad, no con un colapso, sino con silencio. No solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de diferencia significativa, una especie de quietud donde incluso el concepto de quietud realmente no aplica porque no hay contraste. Es una conclusión extraña. El universo no muere, simplemente pierde contexto. Y eso nos lleva a la otra mitad de esta desintegración final, la información. La información en física no son solo palabras o datos. Se trata del estado, la configuración, saber cómo estaba dispuesto algo. La posición y el momento de una sola partícula, la masa y el giro de un agujero negro, un bit en un disco duro, todo es información. Una de las mayores preguntas abiertas en la física es si esa información alguna vez se pierde realmente. Durante décadas, los científicos debatieron sobre los agujeros negros. Cuando se evaporan, ¿se destruye la información sobre lo que cayó dentro? ¿O de alguna manera se conserva en la radiación que emiten? Stephen Hawking pensaba que se perdía. Más tarde cambió de opinión. Otros dicen que está codificada en correlaciones sutiles. Algunos piensan que está escrita en los bordes del propio espacio-tiempo. Pero cuando todo el universo se desvanece en radiación fría y ruido estadístico, la misma pregunta resuena con más fuerza.
la información sobre nuestro universo, sobre ti, sobre mí, cada estrella, cada planeta, sigue existiendo en algún lugar? ¿O todo ha sido borrado? Quizás está impresa en la geometría del espacio. Quizás se filtró durante la expansión. Quizás está atrapada en entrelazamientos cuánticos que nunca podremos desentrañar. O tal vez, a lo largo de un tiempo infinito, simplemente se descompone poco a poco, momento a momento, hasta que el propio concepto de memoria pierde todo sentido. Y si eso sucede, entonces el tiempo no solo deja de avanzar, deja de existir, porque sin memoria no hay un antes. Sin diferencia no hay un después. Y sin ambos no hay tiempo, solo espacio, frío, plano, silencioso, esperando algo que tal vez nunca llegue. Seguimos al universo desde la luz hasta la oscuridad, de las estrellas al silencio, de la energía a la entropía. Todo lo que podía brillar se ha apagado, todo lo que podía colapsar ha colapsado. Y ahora, incluso el propio tiempo apenas tiene un papel que desempeñar. Pero hay una idea que sigue regresando, silenciosa, sutil, persistentemente. ¿Podría todo comenzar de nuevo? No por intervención divina, no por un botón de reinicio, sino por la física, por la forma en que nuestro universo parece comportarse en su nivel más fundamental. Rebobinemos, solo por un momento, hasta el estado más temprano. No las estrellas ni los átomos, sino antes de eso. El Big Bang no fue solo una explosión de materia y energía, fue una explosión del propio espacio. Y ese espacio, según la cosmología moderna, no apareció de la nada. Podría haber sido una porción de una estructura mucho más grande, una burbuja en un multiverso en expansión, una región donde la energía disminuyó, el espacio se enfrió y las leyes de la física se cristalizaron en lo que ahora llamamos nuestra realidad. Ese proceso se llama inflación cósmica, una expansión rápida que suavizó todo antes de que el universo siquiera tuviera la oportunidad de formar partículas. Y aquí está el asunto. La inflación podría no haber terminado, al menos no en todas partes. En algunas versiones de la teoría, la inflación es eterna. Esta variante de la teoría de la inflación, desarrollada notablemente por Andrei Linde, Alexander Vilenkin y otros, propone que la inflación no termina de manera uniforme en todo el espacio. En cambio, mientras algunas regiones del espacio dejan de inflarse, formando universos burbuja como el nuestro, otras regiones continúan inflándose indefinidamente. El espacio sigue expandiéndose, generando nuevas regiones, cada una con su propia física, sus propias constantes, sus propias reglas. Nuestro universo podría ser solo una pequeña porción dentro de un multiverso mucho más grande, una entre innumerables otras burbujas, cada una aislada, cada una nacida de su propia fluctuación cuántica. Así que, incluso si nuestro universo se enfría, incluso si termina en silencio, podría ser solo una hoja muerta en un bosque cósmico que sigue brotando nuevas ramas. En algún lugar allá afuera, en el vasto paisaje inflacionario, otro universo podría estar comenzando justo ahora, y no porque el nuestro haya terminado, sino porque eso es simplemente lo que hace el espacio. Crea más espacio, una y otra vez. Ese es un tipo de reinicio, externo. Pero hay otra posibilidad, una interna. El túnel cuántico no es solo un truco para las partículas, es parte del tejido del universo. Incluso en un espacio totalmente plano y de baja energía, todavía existe la posibilidad de que una nueva fluctuación haga que una región local salte a un estado de vacío diferente, una configuración distinta de campos. Eso no es solo una zona extraña, eso podría ser un nuevo universo. Si esa nueva burbuja es estable y crece lo suficientemente rápido, podría separarse de nuestro universo moribundo y convertirse en su propia realidad independiente. Física diferente, tiempo diferente, un nuevo comienzo a partir del viejo ruido cuántico. Y aquí es donde se pone extraño. No hay una razón clara por la que esto no pueda ocurrir más de una vez. A lo largo de billones de años podrían aparecer cada vez más de estas burbujas. La mayoría colapsará de inmediato. Algunas tal vez no. Unas pocas podrían estabilizarse y quizá, de vez en cuando, alguna de ellas encuentre justo las condiciones adecuadas, la energía de vacío precisa, las simetrías correctas y se convierta en algo que reconoceríamos como un universo. En ese sentido, el final de nuestro universo no es un muro, es un punto de ramificación.
Las reglas que conocemos no se detienen, simplemente se bifurcan y desvían. Y eso plantea una gran pregunta. ¿Podría esto haber ocurrido ya antes? Quizá el universo en el que vivimos ahora no sea el primero. Tal vez sea uno de muchos que han surgido, se han expandido, enfriado y quedado en silencio. Quizá este ciclo ha ocurrido un número infinito de veces, en configuraciones infinitas. No hay evidencia observacional de esto, pero sí hay indicios. El estado previo al Big Bang, la naturaleza ajustada con precisión de nuestras constantes físicas, las extrañas coincidencias en cómo funcionó la inflación, la manera en que los agujeros negros, la entropía y los campos cuánticos parecen saber más de lo que deberían. No lo sabemos con certeza, pero no es imposible imaginar un sistema donde los universos surgen y desaparecen, no por diseño, sino por estadística, donde la creación no es un evento singular, sino un proceso natural, y donde eso que llamamos nada es en realidad solo el trasfondo esperando hacer algo de nuevo. Así que incluso en la versión más silenciosa y fría posible de la existencia, hay una grieta en el silencio. No promete nada, no garantiza un renacimiento, pero deja espacio para uno, y quizá eso sea suficiente. Después de todo eso, después de los agujeros negros y la desintegración de protones, los destellos cuánticos y las burbujas de vacío, la muerte del tiempo y la silenciosa deriva de la radiación, uno pensaría que la parte más extraña de la física estaría allá afuera, enterrada en las matemáticas, en las ecuaciones, en la entropía, en las reglas fantasmales que mantienen todo unido, pero no es así. La parte más extraña somos nosotros. Piénsalo, somos pequeños, ridículamente pequeños. Un ser humano es apenas una sombra sobre una roca que orbita una estrella en una galaxia entre miles de millones. Nuestra vida ni siquiera se registra al lado del tiempo cósmico. Estamos hechos de átomos que apenas se mantienen unidos, animados por señales eléctricas y químicos, todo funcionando durante un parpadeo de tiempo, y luego desaparecemos. Y sin embargo, nos dimos cuenta. De alguna manera, el universo envejeció lo suficiente, se volvió lo bastante silencioso y estructurado como para crear mentes, para dar lugar a algo capaz de mirar todo esto y tratar de entenderlo, de hacerse preguntas, de rastrear la historia de las estrellas e imaginar el futuro del espacio, de escribir historias sobre el fin del tiempo. Eso podría ser el giro más extraño de toda la física. No es que el universo termine, ni que el tiempo muera, sino que antes de que todo eso ocurra, en algún momento del camino, evolucionó una especie capaz de preocuparse. No estamos hechos para comprender escalas cósmicas. Nuestros cerebros evolucionaron para detectar patrones en los árboles y reaccionar al susurro en la hierba. Pero aquí estamos, contemplando futuros de billones de años, hablando sobre la desintegración del vacío, preguntándonos si el tiempo puede terminar, si el universo puede reiniciarse, si realmente importa lo que hagamos a largo plazo. Y quizá ese sea el punto. No en el sentido de un plan o una razón, sino en el sentido de que somos parte de la física, parte de la entropía, parte de ese breve momento en el que la materia se organiza en una estructura lo suficientemente compleja como para preguntarse, ¿y ahora qué? No sabemos cuánto tiempo duraremos. Quizá no sea mucho tiempo. Las civilizaciones son frágiles. Los planetas son temporales. Las estrellas se apagan. Pero por este único momento estamos aquí, vivos durante la luz, pensando en la oscuridad, y eso nos convierte, en cierto sentido, en testigos de la historia. ¿Quién nos invitó a esta reunión cósmica? Pero de todos modos llegamos, y alzamos la vista hacia el cielo e intentamos averiguar cómo termina la historia. Y quizá eso sea lo más cercano al significado que jamás lleguemos a tener. No que el universo dure para siempre, no que algo venga después, sino que algo dentro de él intentó comprenderlo antes de que fuera demasiado tarde.